En el tema de la célula vimos que ésta contiene organelos, los cuales tienen funciones vitales para la célula. Uno de ellos es el núcleo, y ya habíamos dicho que este contiene la información genética, porque ahí se encuentra el ADN, que este es una biomolécula que almacena toda la información hereditaria que poseemos. Este determina nuestras características y funcionamiento. Recordemos que el ADN es un ácido nucleico hecho de nucleótidos, los cuales a su vez están hechos de un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, pero hablando de las células eucariotas, este ADN está organizado de una manera muy condensada, formando a los cromosomas, que estas son estructuras organizadas donde se almacena la información genética. Esta nos fue heredada por nuestros padres. Cabe mencionar que el ADN se encuentra en pares y en total tenemos 23. Y cada par contiene información que podemos heredar de nuestros padres, porque uno se hereda del papá y el otro de la mamá, hablando de la reproducción sexual. Volviendo al ADN, este está unido a proteínas llamadas histonas, que le da la forma alargada como de hilo, y esto a su vez se le conoce como la cromatina. Esta cromatina contiene segmentos cortos de ADN que son denominados genes, que es información precisa sobre las características de un ser vivo, como el tipo de cabello, la altura, el color de ojos, entre otros. Y finalmente, el lugar que ocupa un gen en el cromosoma se denomina locus. ¡Ay, qué niña más linda! Tiene toda la nariz de su padre, pero con esos ojos se parece más a su madre. Nada que ver. Está idéntica a su abuela cuando tenía la misma edad. Ay, pues yo estoy segura que de grande se parecerá a su tía Eduviges. Seguro que en algún momento habrás escuchado este tipo de comentarios. Y Nad, ¿por qué nos parecemos a nuestros papás? 1865, cuando el cura austriaco Johann Gregor Mendel, con su riguroso estudio en cruzas de chícharos, se decidió a descubrir estos misterios. Comprendió que los caracteres se heredaban a través de unidades discretas de herencia, que ahora conocemos como genes, y que después supimos que se codifican en nuestro ADN. Estos genes suelen venir con sus variantes o alelos. En sus experimentos trabajó con 7 genes distintos y cada uno tenía 2 alelos. Por ejemplo, el gen del color de la flor tiene el alelo morado y el blanco. Tanto en los chícharos como en nosotros, cada gen se hereda por pares, ya que recibimos una copia de cada uno de nuestros padres. A la combinación total de alelos específicos se le llama genotipo. El genotipo interactúa con el ambiente y se expresa en una serie de características concretas. El fenotipo. Mendel comprendió que a la hora de conformarse los genotipos había ciertos alelos que parecían ser más tímidos, preferían ocultarse ante la presencia de otros que sí se expresaban. A estos últimos se les conoce como alelos dominantes y a los tímidos como alelos recesivos. Nuestro amigo lo descubrió al reproducir unos chícharos de flor morada con otros de flor blanca. Vio que todos los hijos tenían la flor morada, pero que al reproducir a la descendencia, volvía a aparecer la flor blanca en 1 de cada 4 nietos. En este caso, el fenotipo dominante era el de la flor morada. Todos los individuos de la primera descendencia tenían una copia del alelo dominante y otra del recesivo, aunque la flor blanca quedaba escondida en el genotipo. Al volver a reproducirlas, la segunda generación tenía todos los genotipos posibles. Pero, ¿qué tiene que ver esto con parecernos a nuestros padres? Elemental, mi querido Watson.
Genéticamente somos igual de parecidos a nuestros dos padres, pues heredamos la misma cantidad de ADN de cada uno de ellos, pero hay ciertos rasgos que dominan sobre otros y es más probable que se muestren en tus hijos o en tus nietos. Las leyes de Mendel nos explican por qué hay características que parecen saltarse una generación, como cuando te dicen que te pareces a tu abuelo o a tu tía Eduviges. Esto ocurre cuando ambos padres tienen al menos una copia del gen recesivo, pudiendo estar oculto o no. Por ejemplo, puede ser que tus dos padres tengan el pelo negro, pero tú haber nacido rubio o rubia como algún abuelo o algún tío. Es porque ambos heredaron un alelo del pelo rubio, pero como es recesivo, quedó oculto en su genotipo, pues también heredaron del pelo negro dominante. Sí, sucede con muchos otros rasgos que dependen de uno o la combinación de los alelos de varios genes: el color de tu piel, la forma de tu nariz, la forma de tus ojos, la longitud de tus pestañas, las pecas, la forma de las orejas, si eres diestro o zurdo, la predisposición a algunas enfermedades y hasta la sensibilidad a ciertos sabores. La cantidad de posibles combinaciones es astronómica. Por eso, todos somos diferentes. Leyes de Mendel. Las leyes de Mendel fueron desarrolladas por un científico genetista, considerado como el padre de la genética, Gregor Mendel. De allí su nombre. Este científico realizó experimentos que permitieron dilucidar elementos fundamentales de la herencia genética, como con un ejemplo de ley de Mendel, donde se explican los rasgos descendientes que se pueden predecir a través de las características de los progenitores de una especie, desde animales, plantas y hasta seres humanos. La primera ley de Mendel, también llamada Ley de la Uniformidad de los Híbridos de la Primera Generación, o simplemente Ley de la Uniformidad. Esta ley dicta que, al cruzar dos variedades de una especie de raza pura, cada uno de los híbridos de la primera generación tendrá caracteres determinados similares en su fenotipo. Esto se debe a que las razas puras tienen un gen dominante o un gen recesivo. El genotipo dominante será entonces el que determine la característica o características principales de la primera generación del cruce, pero al mismo tiempo, también serán similares fenotípicamente entre sí, es decir, entre cada individuo de la primera generación. En el experimento realizado por Mendel para obtener la primera de las leyes de Mendel, utilizaba una especie de chícharos que producían semillas amarillas como gen dominante y otra que tenía un gen recesivo que producía semillas verdes. Por lo tanto, el alelo que llamaremos A daba el color amarillo por encima del alelo A que producía el color verde. El producto del cruce eran plantas que producían semillas amarillas. Segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel, también conocida como la ley de la segregación, ley de la separación equitativa, o hasta ley de disyunción de los alelos. Esta dictamina que para que exista la reproducción de dos individuos de una especie, primero debe existir la separación del alelo de cada uno de los pares para que de esta manera se transfiera la información genética al hijo. Un alelo es la variante genética que permite determinar un rasgo o carácter. Existen entonces, alelos dominantes y alelos recesivos. Por esto, es que la segunda de las leyes de Mendel se la llama como de segregación o separación, ya que cada padre aporta un alelo que se separa de cada uno, para formar un individuo en una nueva generación. Tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel, también llamada ley de la herencia independiente de caracteres o ley de la asociación independiente. Según Mendel, hay rasgos heredados que se obtienen de forma independiente, sin relación con el fenotipo, lo cual no afecta al patrón de herencia de otros rasgos. Esta ley se cumple en los genes que no están ligados, es decir que se encuentran en diferentes cromosomas o que están en zonas muy separadas del mismo cromosoma. Mendel, para concluir la tercera de las leyes de Mendel, realizó un cruce de plantas de chícharos que producían semillas amarillas y llanas, con chícharos que producían semillas verdes y con textura irregular.
Estas eran homocigóticas para los dos caracteres de textura y Cómo se color. transmiten los caracteres cuando no se cumplen las leyes de Mendel. Y es así, ¿verdad? No siempre se van a cumplir las leyes de Mendel. Observar en la naturaleza, sobre todo en la especie humana, cuando una persona se reproduce de ojos de color claro con otra persona de ojos de color oscuro, pues siempre un color tiende a dominar, que es el color oscuro. Pero por ejemplo, cuando se reproduce una persona de raza blanca con una persona de raza negra, ¿verdad? ¿Qué es lo que observamos ahí? Pues lo que hemos visto muchas veces es una mezcla de ambos colores, ¿verdad? De piel. O bien se manifiesta uno o se manifiesta otro, de tal manera que no siempre se van a cumplir las leyes de Mendel. ¿Y cuáles son estas? Pues sería la dominancia incompleta, la codominancia, los alelos múltiples y la teoría de Sutton y de Morgan. En estas teorías también se aplican los cuadros de Punnett. Bien, ahora empezamos con dominancia incompleta, y en dominancia incompleta va a suceder cuando se cruzan dos individuos con diferentes caracteres en los cuales ninguno domina a otro, e inclusive cuando se mezclan esos dos caracteres da lugar a un nuevo carácter. Tenemos como resultado un nuevo fenotipo, es decir, un nuevo carácter en esa nueva cruza, que sería una flor de color rosa, R mayúscula con R mayúscula prima. Bien, ahora vamos a la siguiente herencia postmendeliana, que sería la codominancia. Y en la codominancia va a ser cuando se cruzan dos individuos con diferentes caracteres, los cuales los dos van a ser dominantes. Un ejemplo que muchas veces se pone es cuando podemos cruzar una gallina de color negro con un gallo de color blanco y tenemos esos dos colores dominantes en el caso. Bien, otro tipo de ejemplo de herencia postmendeliana van a ser los alelos múltiples, y esto es cuando un carácter no va a estar restringido por dos alelos, sino por más. Un ejemplo muy común es nuestros tipos de sangre. Nuestro tipo de sangre va a estar restringido por tres tipos de alelos, uno de carácter A, otro de carácter B y otro de carácter O. E inclusive va a haber individuos en el cual se presente la codominancia con un tipo de sangre AB. Genético. Pero, ¿qué es una mutación y por qué sufrimos de ellas? Una mutación es una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo en su secuencia de ADN, debido a los cambios en las secuencias de nucleótidos. Pero también llamamos mutación a aquellas que alteran a los cromosomas, ya sea cambiando su estructura o agregando o quitando uno. La secuencia de ADN se conforma de una doble cadena de nucleótidos, unidas entre sí por las bases adenina, timina, citosina y guanina, enlazadas en pares de adenina y timina y citosina y guanina. Estas combinaciones son esenciales y se deben dar de esta forma. De lo contrario, el acomodo erróneo de estas bases resultará en una mutación. Sin embargo, no toda mutación es grave para el organismo. Hay mutaciones silenciosas que alteran la secuencia del ADN, pero no producen ningún cambio ni alteran ninguna función. Las mutaciones se pueden dar en tres niveles. Génica, que afecta a un solo gen, ya sea sustituyendo una base por alguna que no pertenezca, eliminando una o agregando una de más. Cromosómica, este afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes, ya sea duplicando el fragmento, invirtiendo su sentido, colocándolo en donde no debe de ir o no teniendo el fragmento del cromosoma en sí. Y por último, genómica, que afecta a los cromosomas completos o a grupos completos de cromosomas, ya sea que gran parte de ellos estén dañados o que tengas uno de más o uno de menos. Estas mutaciones se dan por factores físicos, químicos y biológicos, que aumentan la probabilidad de una mutación, y actúan dañando la composición o estructura del ADN. A estos se les conoce como agentes mutagénicos, y como te lo puedes imaginar, se pueden dar por muchas cosas. Por ejemplo, dosis peligrosas de radiación, como rayos X y rayos gamma, drogas como la nicotina, LSD, quinina y opio, y enfermedades producidas por virus. Normalmente una mutación no es beneficiosa y se le atribuyen muchas enfermedades, principalmente las hereditarias, que en su mayoría no tienen una cura. Pero a pesar de esto, la mutación es muy importante para todo organismo, ya que es una fuente para la variabilidad genética y ayuda a que ciertos atributos evolucionen para brindarnos una mejor calidad de vida.